Buenas tardes, bienvenidos al Aula de Cultura de ABC que dirige el gran maestro Francisco Robles, a quien le doy la palabra de manera inmediata y sin dilación, porque seguramente será lo más interesante que se diga aquí esta tarde, después de lo que digan los artistas. Paco, tú mandas. Hoy celebramos nuestro último título Aula de Cultura de la temporada bajo el título El flamenco y la pandemia, se canta lo que se pierde. Tenemos como representantes del mundo del flamenco a dos figuras destacadas y de primer nivel, la bailaora Eva Hierbabuena y la cantaora Marina Heredia. Las dos son figuras estelares y dicen mucho de la evolución que ha tenido el flamenco en pocos años. Un mundo que estaba marcado por el machismo y que por fin permite a la mujer brillar con luz propia. Porque ambas, tanto Marina como Eva, tanto Eva como Marina, han sabido hacer valer sus respectivos estilos y su calidad artística para transformar las dificultades en impulso, en un esfuerzo que ha estado marcado por el ritmo de su arte y de su compás. También viene a nuestra cita Luis Ibarra, que nos da la clave de la juventud, señor de todo lo que hace y muy polifacético. Es difícil calibrar la verdadera alma que lleva escondida en su interior, pero se atisba su inclinación por el flamenco y su afán por disfrutar de los momentos cumbre. Por último, Alberto García Reyes nos trae lo que debería hablarse en este caso, la sencillez. Apasionado del flamenco y gran conocedor de su compás, podríamos decir que Alberto es un modo de ser lavado por las estrellas. Y les aseguro que quien lo vea así estará gozando de los sentimientos que uno ha disfrutado en amaneceres robados a la madrugada cercana. Estos cuatro artistas le pondrán al flamenco lo que hoy le falta, lo que hoy le tiene en gana, la memoria. Hay retazos de cante antiguo, dosis maquiavélica, y también habrá un matiz imprescindible, hondura, algo que ocurrirá cuando los corazones intervinientes se acerquen al flamenco que brilla en sus corazones. Muchas gracias. Paco, muchas gracias. Quiero aprovechar, antes de comenzar el debate con los artistas, los que están en el escenario y fuera de él, que ahora presentaré, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, por el periódico, por tus compañeros, por tus amigos. Yo muchas veces te he dicho cuánto te quiero, pero muy pocas veces te digo cuánto te admiro, y eso es profundamente injusto. Así que aprovecho ahora que estamos en público, que nos está viendo mucha gente, para que quede claro. Te admiro en las entrañas, Paco. Te admiro, yo creo que casi tanto como te quiero. Y hay una letra por Soleá, muy antigua del flamenco, que dice: fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, y al cabo de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Tú ya has encontrado otra vez tu centro, Paco, y no sabes la alegría que nos da. No se puede ser más flamenco que tú. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por tu ejemplo. Y yo creo que el más flamenco que hay aquí esta noche es Paco. Pero le sigue muy de cerca Eva, Marina, que son dos figuras fundamentales del flamenco contemporáneo y del flamenco futuro. Están sentados por el patio de butacas Arcángel,
uno de los cantadores más importantes de esta generación. Está David Peñadorante, es un músico de la primera magnitud. Cuando hablo de los flamencos, a veces me cuesta trabajo decir, no es un gran flamenco, no es un gran músico, porque los flamencos son grandes en la música en general, en la danza, en la cultura en general. El flamenco es grande, está al máximo nivel con respecto a cualquier otra manifestación cultural. Está Rocío Márquez, no quiero olvidarme de ninguno, Andrés Marín, anda por ahí también, gran bailador. Rocío, una cantadora importantísima también en estos momentos, y está mi compañero Luis Ibarra, a quien yo quiero directamente cederle la palabra para que sea él quien empiece las primeras preguntas, porque tenemos aquí también a José Manuel Cepero, que está dirigiendo una asociación nueva que se ha creado, que se llama Unión Flamenca, de la que participan todos los artistas de los que he hablado y muchos más, para intentar hacer unión, de ahí ese nombre, en un momento de mucha dificultad para la cultura en general y, si cabe, para el flamenco en particular. Ahora iremos abordando todo eso. Pero yo creo que sea Luis quien le dé paso a José Manuel Cepero y le haga las primeras preguntas, porque me parece que es un motivo de orgullo también que a veces le cuente el flamenco, que es un arte centenario de varios siglos, le cuente el flamenco a sus lectores a través de la voz, de las ideas y del conocimiento de un joven que lo respira, que lo siente, que lo ama y, sobre todo, y muy importante, que lo respeta. Así que, Luis, bueno, pues, tú mandas. Muy buenas noches. Para mí, lo primero, que es un verdadero placer estar con todos estos artistas que tú has mencionado, con Paco, con todo el público, contigo también, porque si tú admiras a Paco, yo desde luego os admiro a los dos y tengo ahí una buena escuela de la que beber, y estoy muy agradecido de estar aquí esta noche para charlar de flamenco y sobre todo para charlar de la situación que estamos viviendo. Yo creo que esta situación la resumió muy bien Eva en un espectáculo, Eva Yerbabuena, en un espectáculo que presentó creo que en el 2013, que se llamaba AI. Y yo creo que ese AI es lo que hemos estado sintiendo todos durante todas estas semanas, meses ya, todos estos meses. Y es verdad que esos halleos nos llegaban desde muchas partes. Por centrarnos en el tema, en el flamenco, que es de lo que venimos hoy a hablar, por un lado estaba sirviendo de bálsamo, como el resto de la cultura, como la música, durante el confinamiento. Los artistas estaban prestando al servicio de todos los usuarios de Internet, de toda la sociedad, su arte, su talento, de forma absolutamente altruista. Y por otro lado, la industria del flamenco se resquebrajaba por dentro. Entonces, ahora nos vemos en la obligación de defender un arte que, como ha dicho Alberto García Reyes, es quizá la manifestación artística, una de las manifestaciones artísticas más importantes que tenemos, no solo en España, sino en el resto del mundo. Yo me he apuntado aquí una letra que cantaba José. Los flamencos somos muy de explicarlo todo con letras, porque verá que suelen resumirlo muy bien. Y me ha apuntado una letra de Francisco Moreno Galván, que cantaba José Meneses por Romance, y que creo que viene al pego para la situación, ¿no? Decía que ya hemos pasado, compañeros, la senda de la fatiga, estamos a las mismas puertas de la tierra prometida. Y con esto le cedo la palabra a José Cepero para que nos cuente un poco qué es lo que ha pasado, cómo se ha resquebrajado esta industria, y también cuál es esa tierra prometida que bueno, no sé cuál es esa tierra prometida en el flamenco, si es que la hay. Sí, es que la hay, no, tú lo has dicho. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por darnos este magnífico escenario y sobre todo esta magnífica plataforma para poder hacer un poquito más visible nuestro movimiento, ¿no? ¿Hacia dónde va el flamenco? Tierra prometida. Bueno, el flamenco, como una vez tuvimos ocasión de hablar tú y yo, ya ha pasado muchas pandemias individuales, ¿no? Ya el flamenco se caracteriza por luchar muchas veces contra todo, incluso contra ellos mismos, ¿no? Y, por tanto, yo creo que el pretender que el flamenco vaya a llegar a una tierra prometida es tanto como pensar, entiendo, que
que perdería parte de su identidad. O sea, yo creo que el flamenco no se concibe sin unos determinados colores o unas determinadas connotaciones que les hace ser como es, ¿no? Lo que sí es cierto que independientemente de que se pueda llegar o no a una tierra prometida, que yo dudo que sea así, lo que sí es cierto que ahora mismo el momento es muy crítico. Tú has hablado de requebrajamiento de la industria y me parece muy apropiado, ¿no?, que se hable de industria, porque pocas veces se identifica al arte flamenco, al flamenco, con un sector económico, que es lo que reivindicamos desde Unión Flamenca, ¿no? El flamenco como tal no se concibe como una parte de la economía, una parte muy importante, que influye en distintas facetas, ¿no?, de nuestra economía o de nuestro Estado. Hablamos de cultura, hablamos de turismo, hablamos de seguridad social, hablamos de impuestos, de servicios sociales. Es decir, el flamenco es tan rico como compuesto de muchas disciplinas y de muchos distintos artes en sí, ¿no? Por eso es tan redondo, ¿no?, tan universal. A mí me gustaría que estableciéramos un debate, Eva, Marina, porque habéis creado esta plataforma que se llama Unión Flamenca, que luego iremos preguntándole a José Cepero para que nos vaya dando más detalles. Lo habéis hecho en principio porque entendéis que a lo largo de su historia, me extiendo a lo largo de la historia del flamenco, no ha existido un movimiento, digamos, corporativo en el que los flamencos hayan pensado en el arte que están representando, sino más bien en el que ellos están intentando defender de manera individual, ¿no? Ha sido un arte individual, de hecho por eso es un arte, porque es individual, no es a coro, no es a grupo. Pero la pandemia, el coronavirus, os ha despertado un poco en ese sentido, ¿no? De ahí que hayamos titulado esta charla Se canta lo que se pierde, que es un verso de Antonio Machado, de las canciones a Guiomar. Bueno, en fin, la historia del flamenco es eso, ¿no?, cantar siempre lo que se va perdiendo, ¿no? Un dolor permanente que se traslada, se convierte en arte. No sé si de este dolor permanente que estamos viviendo ahora vais a sacar conclusiones suficientes como para poder cambiar las cosas. ¿Y qué cosas son las que hay que cambiar? Madre mía. Bueno, buenas noches. Gracias, Alberto, por el amor que le tienes al flamenco, por defenderlo siempre, por tenerlo presente y por darnos esta oportunidad. Yo siempre me sudan las manos. A ver. Yo, que soy una persona que tiene 50 años, estoy a punto de cumplirlo, llevo escuchando prácticamente más de la mitad de mi vida una necesidad histórica, pero nunca entendía el por qué no se conseguía esa necesidad. Y yo decía, vamos a ver, dignificar el flamenco, si el flamenco es lo más digno del mundo. No es el flamenco, somos los artistas los que tenemos que luchar por una dignificación de nuestro trabajo, que no existe. O sea, y te digo esto porque no existe ni siquiera en nuestro entorno familiar. O sea, yo he vivido momentos no por mi padre, porque mi padre ha tenido una fe en su hijo brutal. Yo quiero que seáis felices y se es feliz cuando se trabaja en lo que te gusta. Eso mi padre lo ha tenido clarísimo, yo lo he escuchado toda la vida. Pero sí que es verdad que el entorno familiar es como que el ser bailaora o pertenecer al mundo del flamenco era algo, no era digno. No se consideraba un oficio, una carrera, un trabajo, ¿no? O sea, era algo muy mal visto. O sea, y además, yo que tú estudiaría algo, yo que tú haría, no sé, una carrera o algo en paralelo. Y entonces tú, en el momento que tienes tu primera hija, como me pasó a mí, y con 13 años sufres lo que yo sufrí, vamos, digo yo, y Paco, que está por aquí, como padre,
y ves el bullying que se le hace a tu hija, no solamente de niños en el colegio, sino de una profesora, que le da por decir en una feria de Sevilla que mi hija es una niña desatendida. Entonces ahí es cuando tú dices, esto no puede seguir así. O sea, mi trabajo es tan digno como cualquier trabajo de otra persona, como el de Pepe, que es abogado, como el tuyo, como el de cualquier trabajador de este mundo. Y ahí pues empiezas a pensar y empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Y cuando ya llega esta situación, que realmente si nosotros vamos a recordar el año 2020 y vamos a recordar el dichoso COVID, va a ser porque vamos a recordar esta asociación, Unión Flamenca. Yo creo que era una necesidad que teníamos que... estamos en la obligación estábamos y estamos en la obligación de crearla y de defenderla, porque es muy necesario, sobre todo por dignificar este arte como trabajo. No tenemos más remedio que hacerlo. Y yo decía, bueno, tan difícil no puede ser. Si somos los artistas, tenemos esa sensibilidad que se dice que tenemos, esa complicidad, que cuando hay un homenaje porque hay una persona que lo necesita, estamos todos, nadie dice que no nunca. O sea, no nos podemos quedar con esa duda de vamos a reunirnos, vamos a ver qué necesitamos, vamos a ver sí, vamos a ver, no. Yo decía, vamos a ver. Nosotros somos artistas, pero somos trabajadores. Pagamos impuestos y cumplimos lo que se nos exige. Pero ¿cumplen los que nos exigen con nosotros? ¿Son cumplidos nuestros derechos y nuestras necesidades? No. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un gabinete jurídico que nos defienda y un departamento de prensa que nos ayude a visualizar todo lo que se está haciendo, todas nuestras necesidades. Y bueno, así fue. Yo conocí a José gracias a don Manuel Cepero, que en paz descanse, que en gloria esté y que seguro que está aquí. Y yo dije, tengo que llamar a Pepe. Pepe me dijo automáticamente, es que no se lo pensó, Eva, vámonos. Coincidimos los siete artistas, 7 personas que componen la Junta Directiva de Unión Flamenca en una videoconferencia desde el Instituto de Flamenco, que nos llamaron para que diéramos nuestras opiniones, y yo pues dije, señores, hay un gabinete jurídico, hay un departamento de prensa, y todos me dijeron, ayer ya era tarde, vámonos, adelante. Y entonces yo dije, ahora o nunca, vámonos, es lo que necesitábamos. Y así fue. Pero sobre todo, os digo sinceramente que es muy duro que la gente piense que tu vida es continuamente una fiesta, que está vinculada a la prostitución y a la droga, que que es algo despectivo, no sé. Y eso, a mí me gustaría poder contar otra cosa, pero no como trato de mentir lo menos posible, pues tengo que decirlo. Pero vamos, no por la gente de la calle en general, sino desde el mismo núcleo familiar. ¿Cuántas veces he escuchado yo? Es que ustedes vivís estupendamente, vais allí, venís aquí, os lleváis todo el día. O sea, os levantáis muy tarde, ¿no? Exactamente. El público que va a ver un espectáculo, ve un espectáculo que es lo que dura 1 hora y media, pero no se pueden imaginar las horas que nosotros le tenemos que dedicar a algo que se expone durante 1 hora y cuarto, o 1 hora, o 1 hora y 20. Eso lleva años preparándose, mínimamente 1 año y medio, 2 años, cociéndose en la cabeza, dando vueltas, Paco sacando la música, el dramaturgo estudiando tus ideas y por qué pasa, y en fin, todo lo que conlleva pues eso, el poder representar una producción, ¿no?, de un espectáculo. Y mira, a mí yo siempre digo que me pueden decir lo que quieran, me pueden hacer el daño que quieran, pero cuando te tocan a un hijo,
ahí estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y sinceramente mi iniciativa es porque yo quiero que mis hijas se sientan orgullosas, no de sus padres, que ya lo son, sino del trabajo de sus padres, porque es un trabajo. Marina, seguro que tú has vivido también situaciones de esas, ¿no? Los flamencos se levantan tarde. Sí, claro, nosotros que vivimos, como dice Iva, en una fiesta permanente, según cierta gente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que teníamos esa deuda histórica que estamos trabajando por solucionarla. Hay muchas carencias laborales. Hay una generación anterior a nosotros que muchísimos de ellos están pasando fatigas porque nadie ha tributado por ellos. Ellos a lo mejor no tenían la información, la sociedad estaba de otra forma, como quiera llamarlo. Y también tenemos una deuda con las generaciones que vienen después de la nuestra. Debemos por lo menos de intentar dejárselo un poquito más fácil de lo que nos hemos encontrado nosotros. Y ahí andamos con mucho corazón. Nos puede muchas veces el corazón en esas largas reuniones que tenemos con los compañeros. Pero también hay momentos muy duros, porque nosotros mismos somos nuestros grandes enemigos. Tenemos que empezar por reeducar al sector y hacerles ver o hacernos ver a todos que hay que pagar impuestos, o sea, que tienes que cumplir con tus obligaciones para poder exigir tus derechos. Y en ello Claro, es que ahora durante la pandemia y el confinamiento supongo que se habrán dado casos durísimos de artistas muy importantes, no tenemos por qué decir nombre, por supuesto, pero, en fin, Cepero seguro que conoce la situación de muchos. Está aquí Arcángel también, tienes un micrófono por ahí, ¿no? Arcángel, puedes hablar cuando quieras. Supongo que habéis vivido situaciones, conocéis artistas, los tablaos que se han parado. El parón para muchos artistas en el momento además de temporada alta para el flamenco, empezaban los festivales ahora, se frenan muchas cosas. ¿Qué hacéis? Bueno, yo lo primero voy a empezar a aprender a cantar un martinete con esto sin ahogarme, y yo creo que tendré futuro, porque vaya situación esta tan absurda que estamos viviendo. Bueno, buenas noches a todos. Está claro que el mundo del flamenco siempre ha sido muy vulnerable, ¿no? El mundo artístico en general ha sido vulnerable a todos los movimientos sísmicos que surgen alrededor, ¿no? Sin ir más lejos, durante esta pandemia, como bien decía Luis, a mí me ha dado mucha pena, mucha lástima comprobar cómo, si bien éramos el sustento de mucha gente en sus casas para sus ratos de intentar olvidar toda esta pesadilla que estábamos viviendo, en el momento que alzamos la voz, simplemente para luchar por nuestros derechos, se nos dio un tapabocas. Y hubo mucha gente que criticó nuestra postura, simplemente porque estábamos luchando por unos derechos. Criticaban el momento, criticaban la forma. O sea, empezando por ahí, el mundo artístico, como digo, siempre es el último eslabón de la cadena del ser humano, ¿no? Y lo curioso es que el ser humano todavía no se ha dado cuenta que ocupa una de las primeras posiciones en esa cadena, ¿no? No el flamenco, la música, hablo del arte en general, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, en intentar dignificar no solo nuestro trabajo. Yo creo que es importante dignificar lógicamente nuestro trabajo para que, como otros sectores lo hacen, podamos trabajar en condiciones óptimas, ¿no? De la misma manera, como decía Marina, cumpliendo con nuestras obligaciones para exigir derechos. Sí, lo que yo creo que hay que dignificar la figura del trabajador del arte, ¿no? O sea, yo creo que es importante que consigamos que el flamenco, como otras muchas profesiones, tenga prestigio. Pero no que tenga prestigio el famoso que tiene 5 casas, que también, sino cualquiera.
Es decir, yo creo que estamos en uno de los sectores donde existe una distancia más larga en prestigio social, hablo, entre las capas de arriba y las de abajo, ¿no? Y eso precisamente es lo que provoca, y lo que nosotros estamos sufriendo en muchas de las reuniones, esa desconfianza de aquel que está abajo, que dice, bueno, ¿y los de arriba me van a defender? Pues en eso estamos, en demostrarle que los que están en otra capa social, digamos un poco acabar con esa absurda idea de que aquel que no tiene problemas o tiene menos problemas para salir adelante jamás puede solidarizarse con el que sí los tiene. Pues yo creo que esa es un poco nuestra función y lo que nos ha llevado a esto, ¿no? Es decir, algunas de las caras visibles del flamenco que se unen para dar la cara por la gente que no tienen ahora mismo la posibilidad de subsistir, ¿no? Cosa que yo he echado de menos por otros muchos compañeros del mundo del arte cuando ha pasado toda la pandemia y teníamos una reivindicación, ¿no? para con el mundo del arte. Eso yo creo que es nuestra principal función, dar la cara, allanar las cosas, que no hacerlas fácil porque aquí el personal se acostumbra a todo muy pronto, cada uno que se lo gane con su trabajo, pero sí es verdad allanar las cosas y dejar las cosas medianamente organizadas para que el día de mañana nadie tenga duda de que vivir del flamenco es una profesión digna, loable como cualquier otra y productiva, que también es importante, que no sea sinónimo de miseria. Arcángel mencionaba el problema, el desastre que es el cierre de todos los tablaos en España por la falta de turistas. También algunas peñas todavía no han reanudado su actividad, hay muchos pequeños espacios que siguen todavía, permanecen cerrados y yo creo que eso, aparte de ser un desastre económico, es un desastre artístico. Las peñas, por ejemplo, sé que Marina lo sabe muy bien, Arcángel también, Rocío Márquez que está por allí, las peñas cumplen una función muy importante como escuela a nivel de formación. Es una etapa en la por la que tienen que pasar todos los artistas para aprender, para medirse ante un público y todos han de pasar por ahí o si no por algo parecido, ¿no? El que ahora estén cerrados a lo mejor lo estamos pagando dentro de 10 años en la calidad artística, en la falta de oportunidades también, en que a muchos artistas a lo mejor que trabajan en un tablao no le compense ser artista y prefiera dedicarse a cualquier otra profesión porque seguramente va a ser mucho más sencillo para él. Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas es que en esta falta de oportunidades quizá no tiene ningún sentido meterse en una producción a hacer todo un montaje que tiene una inversión económica y una inversión de tiempo importante o meterse a producir un disco. ¿Por qué? Porque eso, para que sea rentable, necesita que después tenga un recorrido y ahora en este tiempo de tanta incertidumbre eso puede mermar la creatividad y la creación. Es decir, yo no quiero grabar ningún disco, no es que no quiera, es que la situación ahora mismo no me lo permite. No sé si esto, ¿qué creéis vosotras? Si lo estaremos pagando el día de mañana, al que por ejemplo estén muchas peñas al borde de cerrar, los tablaos por supuesto cerrados sin saber cuándo van a abrir, un poco también a la merced de las ayudas económicas. No sé qué importancia tuvo, por ejemplo, para ti, Marina, creo que fue en la peña de la Platería de Granada, donde tú te empezaste a probar con un público, también vosotros en las peñas flamencas de Huelva. Son espacios muy importantes para el flamenco, ¿no? Son espacios muy importantes porque es lo que tú dices, en un momento dado de tu carrera que tú estás empezando, que necesitas coger esas tablas y ese aprendizaje, es como la práctica del carnet de conducir, ¿no? Pues nosotros lo hacemos en las peñas y en los tablaos, ¿no? Y cantando para atrás, porque yo conocí a Arcángel cantándole los dos a Eva. O sea, cuando tú todavía no eres el que tira del carro, ¿no? En un gran escenario, ¿no? Lo que pasa que también ese tipo de espacios también tiene que actualizarse. O sea, las peñas flamencas, por ejemplo, deben de actualizarse, deben de tener una parte, una línea de trabajo, por ejemplo, en donde capten socios jóvenes, por ejemplo. Me enfocas a la divulgación, quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque si no seguimos creando afición, puede llegar un momento en el que ya no haya aficionados. Ese tipo de cosas
son las que debemos de pegarle un meneo al sector, ¿no? ¿Puedo decir algo? Pues, claro. Mira, yo creo que esto que ha pasado, yo no creo en las casualidades. Yo siempre digo que las cosas pasan porque tienen que pasar, pasan por algo. Y procuro pensar que va a ser por una buena causa. Vamos a ver. Que se hayan parado los tablaos, que se hayan parado las peñas. Yo voy a mirar la parte positiva. Yo creo que es lo mejor que nos podía haber pasado. Y me van a matar los compañeros por decir esto, pero voy a explicarme bien. Vamos a ver. No podemos decir los tablaos se cierran y el flamenco se muere y desaparece. No nos vayamos a equivocar, ¿eh? El flamenco no se muere. El flamenco se muere si no existen artistas que se suban a ese tablao o a la peña. ¿Qué quiero decir con esto? Que o protegemos a los artistas, que son la materia prima, o no habrá ni tablao ni peña. Ni teatro, ni gira. O sea, nosotros nunca nada. hemos estado en contra ni de los tablaos, ni de las peñas, ni de los festivales. O sea, vamos a ver, sería tirar piedras sobre nuestro tejado. Para nada, no estamos en contra. Nosotros lo que no queremos permitir es que los señores encargados de contratar a los artistas en un tablao los contraten y los aseguren como camareros o mozos de almacén. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y a lo mejor una hora, no señor. Es que yo hoy no voy a trabajar en todo el día porque voy a trabajar en su tablao. Usted me tiene que dar a mí de alta las horas que me correspondan. Y como artista, que es lo que soy. Esto el público no lo sabe, pero desde luego hay muchas irregularidades en las contrataciones. Pero Sí, eso ahora- queremos preguntar. Ahora tiro un cablecito también. Vamos a ver. El empresario como empresario está en la obligación de... Vamos, yo puedo llegar y le puedo decir, mire usted, a mí no me asegura usted. A mí me paga usted en vez porque voy a cobrar más. Yo lo puedo decir, pero está en mí como empresaria decir, no señor, porque viene una inspección y a mí se me cae el pelo. Y además, usted le pasa algo y se ve usted con una mano atrás y la otra adelante. Vamos a ver. Es lo que ha pasado ahora. Exactamente. Es que, vamos a ver, que no toda la culpa la tienen, tenemos la culpa todos. Por eso decía Marina, señores, que para yo exigir mis derechos, tengo unas obligaciones que tengo que cumplir. O sea, que nosotros no estamos, lo que queremos es regularizar esto, pero tanto para el dueño de un tablao como para los artistas. Señores, vamos a mentalizarnos y vamos a cumplir nuestras obligaciones, si no luego yo no puedo exigir unos derechos que no estoy cumpliendo. Pero que se va a morir el flamenco porque no se abran los... No, un momento. Es que si yo puedo conseguir unas ayudas para los tablaos, me parece de escándalo. Pero de esas ayudas que usted va a recibir, ¿qué va a llegar a los artistas que en realidad mantienen esto? A ver, es que vamos, que son realmente los que están pasando fatiga y hambre. O sea, eso es lo que Unión Flamenca trata de regularizar y cuidar a los artistas profesionales de flamenco, que no estamos en contra de ningún tablao. Yo no estoy, si además es que es necesario, porque esto es como el EGB. Tú empiezas en párvulo y pues esto es lo mismo, entra dentro de todos esos lugares que tú tienes que ir descubriendo que te ayudan a crecer hasta que llegas a la universidad. Incluso sales de la universidad y tienes tu propio despacho. O estás colocado en un sitio genial, quiero decir, es lo mismo. ¿Cómo vamos a estar nosotros en contra? Y por supuesto, no se trata para nada de esto se hizo sin ningún ánimo de lucro. El ánimo de lucro de esto es para todos. Desde el que todavía ni ha empezado, tiene que empezar, hasta el que, gracias a Dios, a todas esas generaciones por las que nosotros estamos aquí. Enumeremos esas irregularidades. Vamos a ponerle nombre y apellido. Yo creo Seguro que que Pepe- Cepero las conoce así, venga, una lista como si fuera de la compra. ¿Hasta qué hora está bien?
Yo no sé si calificarla exactamente como irregularidad. Lo que hay es mucha discriminación y mucha irregularidad. Por ejemplo, hay un trato muy desigual entre el artista flamenco como trabajador. Vamos a hablar, por ejemplo, solo de trabajadores, con el que está calificado en el régimen general, ¿no? Por ejemplo, hay unas desigualdades manifiestas. Por ejemplo, retención. Perdón. ¿Por qué se le retiene a un trabajador flamenco el 15% mínimo y a un trabajador en régimen general el 2%? Por ejemplo. ¿Por qué no es deducible en la fiscalidad de un artista la cuota de la seguridad social? ¿Por qué no están exentas de gravamen las dietas por estancia o por desplazamiento? Cuando si algo hace un flamenco moverse. ¿Por qué en el campo es compatible una pensión de jubilación con el trabajo en el campo y un artista no? Cuando es un tesoro, ¿no? Y tiene que buscar lo sumergido para subirse encima de un tablao. Y un larguísimo etcétera. Yo creo que todo, al hilo de lo que comentaba ante Eva, yo creo que ciertamente nos tenemos que reeducar todos, pero reeducarnos incluso desde el propio concepto de trabajador o artista flamenco, y me explico. Siempre se ha dicho que el gran problema del artista flamenco es la intermitencia de su actividad. Y entendemos que no es así. O sea, el artista flamenco lo que tiene intermitente es la contratación, que no la actividad. Yo siempre pongo el mismo símil, ¿no? De la misma manera que un deportista entrena y compite, un artista flamenco ensaya y actúa. Hay un trabajo silente, un trabajo no reconocido, que por no reconocerse obliga a ese artista a buscarse las papas, ¿no? A buscarse sus ingresos. Con lo cual conlleva un doble efecto perjudicial. El primero para el flamenco, porque pierde en calidad. No pensemos que un flamenco que se tiene que buscar la vida cargando cajas en Merca Sevilla, después llega a su casa y se ponga a ensayar con la guitarra, ¿no? Y en segundo lugar, el propio flamenco, porque no le gusta eso. Es decir, el flamenco es una condición, ¿no? Es decir, un artista es artista porque es artista. Tú puedes perfeccionar tu arte con una educación, con un trabajo posterior, pero yo no, Pepe Cepero no he nacido para ser artista, no tengo ese don, ¿no? Y por lo tanto, es otra condición, otra manera de ver la vida, ¿no? Como la vemos el resto de los humanos, ¿no? Creo yo, ¿no? Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es redefinirnos el propio concepto de arte flamenco. A partir de ahí, un millón de cosas. Irregularidades, muchas. Ahora mismo también ponemos un símil. Estamos en un momento, Unión Flamenca, en el que estamos constituyéndonos, ¿no? Estamos naciendo. Estamos en el momento en el que nos entra por la puerta de urgencia, en la camilla, el enfermo. Sabemos que tenemos que ponerle suero y tapar la hemorragia, pero después tendremos que bajarnos al terreno de lo concreto y ver cada una de las medidas que tendremos, y dentro de los submundos que tiene el mundo del flamenco, ¿no? Hay muchos flamencos, muchos artistas flamencos dentro del flamenco. No es lo mismo un artista de tablao que un compositor, que una compañía de baile, que una escuela, que una academia, perdón. Hay una inmensa variedad de submundos dentro del mundo flamenco. Y os planteo una cuestión más de fondo. ¿No creéis que la base de todo el problema histórico del flamenco, por lo menos en Andalucía, es que en cualquier lugar del mundo, cuando se estudia literatura, los irlandeses estudian a Joyce y los españoles estudiamos a Lorca? Y cuando se estudia música, pues estudiamos Beethoven. ¿Por qué los andaluces no estudiamos a la Niña de los Peines? Esa es otra de las prioridades. ¿Qué diferencia hay entre la Niña de los Peines o Paco de Lucía, por poner uno más reciente, y Mozart? ¿Cuál es la diferencia? No sé si ¿por qué los niños en los colegios, que es una manera de, tú decías antes, el respeto al trabajo de sus padres, ¿no? Claro. Si se estudia en el colegio, si el flamenco se ve como una música reconocida y nuestra, de primera magnitud, que hay que recordar en muchos sitios, que ha abierto los grandes teatros del mundo, cosa que no han hecho muchas otras músicas, los grandes teatros del mundo, podemos hablar del Carnegie Hall de Nueva York, de la Ópera de Sydney, de la Ópera de Milán, ahí han estado los grandes artistas flamencos y muchos de vosotros, ¿no? Eva ha estado en la Ópera de Sydney no sé cuántas veces. ¿Eso por qué no se traslada después a una educación? Pues los andaluces no conocemos
No tenemos oportunidad de que nos enseñen en el colegio cuál es nuestra cultura musical y nuestra cultura dancística. Yo creo que va un poco por lo que decía antes Eva, ¿no? Por la dignificación del sector, ¿no? Porque siempre los artistas flamencos siempre hemos sido los graciosos, con los que te puedes ir de fiesta, pero no lo suficientemente serios para que tu hijo lo estudie. De eso es de lo que hablaba Eva antes. Una de las cosas pendientes y que estamos y bueno, es que la historia y la evolución del flamenco esté como asignatura. Vamos a ver, en Nuevo México se obliga a los niños 7 horas de la semana, se les obliga a coger la guitarra, cantar y bailar flamenco. En Nuevo México. Y aquí... Bueno, aquí hay una batalla larga. Además, Luis la conoce bien, la del conservatorio, ¿no? Además es muy grave. Mira, yo cuando veo la tele, cualquier programa, y veo a un artista diciendo ¡ay, qué flamenquito! Os lo juro que es como si me hicieran el harakiri, pero yo no, porque si te dejan morir con honor, no. Ese diminutivo fastidia, ¿no? A mí me duele en el alma, flamenquito, con el pedazo de artista, con los pedazos de artista. Vamos a ver, flamenco, ¿por qué? Porque esa manía ya eso es como flamenquito. No, flamenquito, no, mire usted, flamenco. O sea, hay que hacer una reeducación de todo, del vocabulario, de todas las costumbres, de cómo las cosas que nosotros podemos contar, porque a nosotros nos parecen graciosas, y las que no debemos, porque no lo son. O sea, hay que hacer un... Sí, sí, claro. Que bueno, a mí este tema especialmente me toca de cerca y me gusta mucho abordarlo, porque yo creo que no sería justo tampoco que no hiciéramos autocrítica, ¿no? Y yo creo que de parte de los flamencos y de parte de los andaluces, yo creo que siempre que nos hemos acercado al flamenco como materia de estudio, siempre lo hemos enfocado desde el punto de vista más académico, es decir, nos hemos preocupado más de enseñar a la gente lo que es el flamenco musicalmente, es decir, o aprender a tocar un instrumento, o aprender cuáles son los palos, o cuáles son sus actores principales, pero jamás nunca, o en pocas ocasiones nos hemos preguntado antropológicamente qué significa el flamenco y socialmente, ¿no? Y ahí tenemos un déficit importante, tenemos una brecha. ¿Por qué? Porque desde la educación pública se tiene que abordar qué movimiento social es el flamenco y qué cuota tenemos cada uno en nuestra genética de ese movimiento. A mí no me interesa que en la escuela un chico sepa distinguir entre la solera y la seguirilla. Yo creo que eso es un paso posterior. Yo lo que debo es darle los argumentos necesarios para que conozca cómo es el arte que representa su tierra. Entonces yo creo que ahí vamos dando palos de ciego. Y hasta que no consigamos un modelo que sea equilibrado entre esos dos ámbitos, que parecen cercanos pero son totalmente diferentes, pues yo creo que vamos a estar en esta. Porque yo no creo que se trata tanto de que sepan de la niña de los peines, sino de dónde sale eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver la época de la niña de los peines o Caracol con la actual? Nada, ni en lo artístico ni en lo laboral. ¿En qué tiene que ver? Pues en que ambas épocas se sustentan en el movimiento antropológico y social que es el flamenco. En eso sí, pero lo demás nada. O sea, ellos hacían giras de variedades y iban las trupes, yo no sé qué, luego llega la época de los tablaos donde el concepto del artista flamenco cambia literalmente, aparecen los festivales flamencos donde vuelve a cambiar el concepto. Ahora de hace 15 años para atrás los artistas flamencos nos dedicamos a dar conciertos, nos damos recitales, vamos, no es que no demos recitales, es que nadie aguanta ya ir a un recital y que tú cantes 20 minutos. O sea, van cambiando los conceptos artísticos, por eso nos tenemos que preocupar más de que conozcan socialmente nuestro arte
que lo que compone el arte. O sea, de los que tienen que saber de arte son los artistas. Evidentemente también la gente tenía unas nociones básicas para poder juzgar lo que ve, pero el que tiene que saber las interioridades del arte es el artista. Los demás, bueno, pues tienen que tener los argumentos necesarios, como digo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ahí yo creo que no estamos acertados ni los flamencos, nosotros, ni la administración pública en el tema educativo. Y yo eso le añadiría algo, porque creo que eso es importante, pero también es muy importante que se divulgue, porque, por ejemplo, en literatura en el colegio se estudia a Cervantes, pero creo que no se enfoca bien el causarle al niño amor por Cervantes, ¿no? Entonces, al final el niño acaba odiando, digamos, esos libros y los quiere echar a un lado. Eso me pasó a mí con la historia. Está bien que se ahonde en la niña de los peines, en ese entorno social y demás, pero a lo mejor tiene también mucho sentido ponerle al niño Despegando de Enrique Morente, o ponerle La leyenda del tiempo de Camarón y explicársela, o al Lebrijano, en fin, obras, digamos, más atractivas, Chiquetete, que son, digamos, como puertas de entrada hacia el flamenco, y yo estoy seguro que a partir de ahí, no todos, pero muchos sí que se interesarán. Oye, esa seguirilla que hace ahí Enrique Morente, ¿eso de dónde viene? Pues de la niña de los peines, que la grabó antes, tal. Entonces un poco va tirando del hilo, y así yo creo que se crea afición también, no solo enseñando... Tienen que familiarizarse, sino, claro, tienen que empezar a familiarizarse. Yo soy partidaria de que la historia se tiene que conocer como tal. Ahora, ¿cuál es el secreto? Como un añadido. Principalmente, diría yo. ¿Cuál es el secreto? Vamos a ver, esto es como todo. Si yo estoy así en la escuela y resulta que el profesor que a mí me tiene que enseñar historia es malísimo enseñando, pues llegaré a odiarla, como me pasó. Si el señor profesor que me tiene que enseñar historia lo hace de una manera que a mí me deja encandilada, yo quiero seguir aprendiendo. Vamos a ver, tan importante es históricamente cuál es la transición del flamenco como quién imparte esa asignatura. Claro. O sea, Ese es el debate que se ha dado en los conservatorios, que quería sacarlo, ¿no? Que ha habido una polémica porque una vez que se consigue que se enseñe flamenco en los conservatorios de guitarra, en Córdoba, por ejemplo, luego viene la siguiente polémica, que es que no se deja que sean los flamencos quienes impartan, porque tienen que hacerlo los que tienen ya una titulación superior de guitarra en el conservatorio. Luego te enseña flamenco un señor que no sabe nada de flamenco. Ese es el secreto. Luego tú sales titulado como flamenco por un señor que no sabe nada de flamenco, mientras que los verdaderos flamencos no pueden hacerlo porque es la pescadilla que se muerde la cola. Nunca tuvieron titulación. Hasta que no salga la primera generación de titulados, ¿cómo van a tener titulación? Pero eso es así. Es importante lo que dice y es cierto, pero eso no tiene nada que ver con la educación primaria. Es a donde yo voy. Bueno, estamos mezclándolo todo, claro. Y claro, yo creo que mezclamos, por eso esa mezcla a veces no nos beneficia. Por eso insisto mucho en este tema. Yo creo que ese método por el que se enseña flamenco está claro que tiene que contar con al menos la opinión de artistas contrastados del flamenco. Y yo creo que en la educación primaria por lo que debíamos luchar es por que gente formada en la materia sean los formadores de los profesores, porque tampoco podemos quitar a un profesor de música y ponernos nosotros a hablar de flamenco, ¿no? O sea, que hablen los profesores, gente que están preparada para hacer una labor docente. Pero nosotros, no, cuando digo nosotros, digo el flamenco, somos los que tenemos que formar a esa gente. Pero una labor diferente a la del conservatorio. O sea, yo creo que como bien ha dicho Luis, en el colegio hay que perseguir, educar a los niños, normalizar a los niños su relación con el flamenco y hacerlos aficionados, pero no a los palos del flamenco, sino al arte que les representa. Y luego está la parte del conservatorio, que es donde ya vamos a perseguir a los que van a ser los próximos profesionales del flamenco. Son dos etapas totalmente diferentes. Es evidente, ¿no? Cuando yo decía lo de la niña de los peines, era un ejemplo por compararlo con Lorca, ¿no? A lo mejor no me he explicado bien. No estoy hablando de que haya que estudiar a la niña de los peines y aprenderte y ahí como, sino que igual que se estudia a Lorca, cuando se estudia literatura, para aprender literatura, estudiamos a Lorca, a Alberti o a Alessandre, pues podemos estudiar música
a La Niña de los Peines y a Paco de Lucía y a Lebrijano y a Camarón y a Morente, ¿no? Decía La Niña de los Peines por decir uno cualquiera de las figuras indiscutibles, ¿no? De todas formas, no creo que sea tan difícil que los niños son esponjas. Te lo digo porque en mi colegio, donde yo estudiaba, había un maestro que era muy aficionado al cante, pero mucho, mucho. Y yo recuerdo que mientras estábamos en clase de dibujo, por ejemplo, que no tienes que estar mirando a una pizarra, y te estoy hablando de niños pequeños, ¿eh? Muy pequeños. Él nos ponía de música de fondo, nos ponía a Tomás, nos ponía a Caracol, nos ponía a Pepe Pinto, y él, como el que no quiere la cosa, de vez en cuando nos preguntaba, ¿este quién es? Y uno decía, ese es Caracol. Al rato, ¿esta que está sonando quién es? La vaquera. Porque nos lo normalizaba de tal forma que no nos lo metía con calzador, pero en el subconsciente estaba siempre sonando el flamenco. O sea que hay muchas formas. Los niños no son tontos, ¿eh? Los niños son muy niños. Pero no tontos. Claro. Rocío Márquez quiere hablar también. ¿Ahora? Sí. Ahora. Me apetecía mucho participar porque también para mí es un tema apasionante, ¿no? Yo creo que peco un poco de positivismo, pero yo creo que estamos en un momento bastante bueno a nivel de flamenco y didáctica, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar era una fantasía la idea de que el flamenco estuviera en la universidad y que hubiera un máster y que hubiera un doctorado y que estuviera en los conservatorios, y todo esto se han dado en los últimos años. O sea, no podemos olvidarnos, también por valorar un poco los pasitos que se han dado y el trabajo de todas esas personas que lo han hecho posible, ¿no? Porque no hace tanto tiempo, hace 20 años, eso no era así, y ahora ya sí. Que no quiere decir que no tengamos que ser críticos con las mejoras que podríamos ir aportando. Por ejemplo, yo nunca entendí que en magisterio musical flamenco fuera una optativa, no lo entendí nunca, y así fue. Pero bueno, quizás el camino ahora sea decir, vale, pues quizás flamenco tiene que estar no como optativa, sino como obligatoria, y además como troncal, no como trimestral. Además, deberíamos de ir a los centros de profesorado, ¿no? De formación del profesorado, y desde ahí poder formar a todas estas personas que después van a estar mano a mano con los niños y que tienen esa oportunidad de transmitirle el amor por esta música, porque, como bien decíais antes, si esto va a servir para que acaben los chiquillos con el flamenco como han acabado con la flauta, por Dios, dejemos el flamenco al lado, para que no odien el flamenco, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidadito, yo creo, y cuidar al detalle la didáctica, la pedagogía y cómo llega esa información a esos niños, ¿no? Y entender que en el momento en el que estamos es que están empezando a darse esos encuentros en el aula, ¿no? Tanto en el conservatorio, en la universidad, en los coles. Es normal que haya fallos, es normal, estamos recorriendo ese camino, pasa igual que con Unión Flamenca. Seguro que conforme vayamos andando nos daremos cuenta de cuestiones que hay que mejorar y que hay que darle otro giro, seguro. Y eso va a ser magnífico porque va a ser la evidencia de que estamos en movimiento y de que empezamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, quizás yo peco un poco de optimista, pero me gustaba recordar cómo han sido estos últimos años, ¿no? Rocío Márquez, además, creo que es maestra, ¿verdad? Hay que recordarlo. Sí, bueno, estamos tratando muchos temas, y hay uno que yo no quiero que se me pase tampoco, que creo que es muy importante. Hemos tratado todo lo que tiene que ver con la industria del flamenco. Pero Eva, tú has puesto el dedo justo donde duele cuando hablabas de los tablaos, ¿no? Es la materia prima lo que hay que conservar. El coronavirus, todo este parón, ha llamado mucho la atención de la situación en la que estamos los flamencos en general, los que lo hacéis y los que lo disfrutamos. Y hay una cuestión que no sé cómo os la planteáis, que es la cuestión creativa, ¿no?
mira la historia del flamenco y siempre te encuentras con que de la adversidad el flamenco siempre saca algo bueno, algo mejor, sale siempre mejor de cualquier adversidad. Conforme estudias un poco la historia te das cuenta de que todo lo que ha ocurrido en este país, el flamenco lo ha sabido superar muy bien. Bueno, la ópera flamenca, por ejemplo, fue un invento de un momento muy duro de la España de la posguerra, en el que se buscaba una música más variada, más fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de que cómo iba nadie ahí en un momento de hambre y de esto a escuchar a uno cantando yo me voy a morir en la tierra cuando me estén enterrando. Eso entonces cambió, el flamenco cambió desde el punto de vista creativo, nació o por lo menos floreció una estética que venía desde Antonio Chacón, que ahí se cuajó. No sé si, a lo mejor estoy haciendo una pregunta que es tonta, pero si en el fondo no hay mal que por bien no venga, y de todo esto también se nutre el arte para arrancar después con una historia mejor. Yo quiero pensar que sí. De hecho, tú sabes que yo tengo fama de dramática y tengo fama de que... Pero no me importa, además me encanta. Pero cuando tú escuchas decir, ¿cómo sabe usted cuando canta bien por seguidilla? Porque me sabe la boca a sangre. A ti la boca no te sabe a sangre en un momento feliz. Vamos, creo yo. Te tiene que haber pasado algo muy grave. Y bueno, es así. O sea, yo, mira, referente a una pregunta que decía antes, la creación, ya puedas estar pasando lo que tú estés pasando, que si tú eres una persona de por sí creativa, que le tienes un amor incondicional a esto, esta te echa fuego. O sea, tú estás diciendo, no sé cuándo voy a poner los pies en un escenario, pero esta no ha parado. Y escribe y sigue creando. Y eso es imposible de pararlo. Imposible de pararlo. Entonces, ahora yo hablo personalmente, mi situación. Es verdad que yo estoy como cuando empecé. ¿Sabes esa sensación de que tú sabes que te tienes que subir a un escenario y no sabes qué va a pasar? Que tú dices, ¿cómo voy a responder yo? No lo sé. Que yo ya la viví, esta sensación ya no es la primera vez. Yo la viví porque estuve 13 meses sin ponerme los zapatos. 9 de embarazo de mi hija Marieta y 4 de reposo. Y la primera actuación fue en la India y a mí me temblaba, sanó el cuerpo, más allá. Yo decía, Dios mío, qué sensación más mala. Era sensación mala de miedo, de decir, porque vamos a ver, tú puedes entrenar en un gimnasio, puedes ensayar en un estudio, pero no nos engañemos. Si no están ellos... Yo me he puesto nerviosa para subirme aquí. Esto no es igual. Si no hay público, no es igual. No se siente esa energía que es recíproca. O sea, eso es vital para un artista. Necesitamos los artistas eso. Entonces yo tengo ese miedo otra vez, tengo esa sensación de decir, oh, madre mía, cuando yo escuché la voz, la guitarra y me sienta ahí, y, a ver, yo ese miedo, esa sensación la tengo. Yo no sé lo que... No es que no sepa qué quiero hacer, eso lo sé. Otra cosa es lo que va a salir. Eso está. Lo que va pero a sentir. Esta no para nunca, vamos. Eso es cierto, pero también yo creo que es algo que merma un poco la creatividad, que es lo que decíamos antes de la falta de oportunidades, ¿no? Es verdad que hay una generación, hace 40, 50 años, 30 años también, que grababan muchísimos discos, tenían muchísimos espectáculos, y hoy día quien quiere grabar un disco en el flamenco, el 99% de los artistas se lo tienen ellos que pagar, y un artista del flamenco con 50 años que en su discografía tenga 5 o 6 discos ya tiene bastantes, ¿no? Y es verdad que muchas de las grandes obras que se hacen en La Canastera o Entre dos aguas de Paco de Lucía, bueno, muchísimas otras, se hacen, digamos, para rellenar un disco, ¿no? Con la presión de las discográficas hay que hacer algo y en esa adversidad también que tú decías, hay que crear algo. Y se creaba mucho y cualquier artista publicaba un disco al año y se tenía que inventar 2000 ideas para rellenar aquellos discos, ¿no?
Esto hoy día no pasa, pasa todo lo contrario, que si uno quiere sacar su disco, tiene que pagárselo, lo tiene muy pensado, incluso puede estar 3 años para grabar un disco y no pasa absolutamente nada. Y esa falta de oportunidades también puede atentar un poco contra la creatividad, ¿no? Creo yo. Yo creo que ahí tenéis que contestar. Sí, bueno, yo discos no... Los discos, la verdad es que como ya no son rentables, como lo han sido hasta hace unos años para las discográficas, pues ellos, claro, invierten menos en las producciones de los discos, ¿no? Y eso repercute en que haya muchos menos discos de flamenco, ¿no? En general de toda la música, pero mucho más de flamenco porque ya vendíamos menos cuando se vendían discos. Lo que pasa es que nosotros, el flamenco, corregidme si me equivoco, los flamencos, los cantadores flamencos, digo porque estamos hablando de discos, siempre hemos vivido más bien del directo, que es donde realmente nosotros damos el 100%, ¿no? Del momento, aunque era y es necesario seguir teniendo trabajos discográficos porque es la carta de presentación, ¿no? No sé si Arcángel quiere decir nada de Yo la creo que creatividad. O Rocío. Está por ahí David también. Le cogí el gusto esta de hablar. Claro, estaba pensando que con el confinamiento algo que ha ocurrido y que creo que nos ha pasado a todos es que hemos aflojado el ritmo, ¿no? Que de repente este punto frenético que llevábamos ha entrado en pausa. Y eso creo que también nos ha hecho darnos cuenta, o sea, analizar muy bien qué proyecto merece continuarlo. Porque si no, el ritmo de presentar, ¿no? Festivales nuevos, todo el mundo quiere estreno, prefieren estreno a algo que ya esté estrenado. Entonces, claro, a lo que te invitan es, pues sí, perfecto, pues estreno, ¿no? Y te vas metiendo de estreno en estreno en estreno y hay veces que no hay tiempo de asentar las cosas, hay veces que a lo mejor no tiene la profundidad que debería de tener, claro, y no habría ni que empezarlo. Y yo creo que esto, por mirar la buena otra vez, nos ayuda, ¿no? De repente a decir, espérate, de todo lo que habíamos hablado, si yo tuviera que elegir para echar para adelante, porque sé que ahora va a ser muy difícil echar para adelante un proyecto, ¿cuál sería? ¿No? Y eso te hace replantearte de verdad la conexión que tienes con lo que quieres transmitir y en qué punto estás tú y qué necesidad artística tienes realmente, ¿no? Yo ahora sí me sumo, se lo decía Pepe que lo dijera él porque es una idea de él, pero no lo quiere decir. O sea, yo creo que esto entronca directamente con una de las ideas que se propugnan desde Unión Flamenca, ¿no? Que es una ayuda directa a ese periodo de creación, ¿no? Yo creo que esa vorágine de la que habla Rocío es precisamente porque no tenemos tiempo para pararnos a crear, porque no tenemos rentabilizado ese tiempo. Es que no podemos pararnos porque si no, no comemos. Entonces, dilo tú, Pepe, que es una propuesta tuya además. Sí, bueno, en cierto modo lo hemos comentado antes, que es el cambio de concepto en cuanto a lo que es un artista flamenco, ¿no? Es decir, lo hemos comentado antes, se habla de la intermitencia en la actividad del flamenco. El flamenco no tiene una actividad intermitente, lo que tiene es una contratación intermitente. El resto del año, de los días, tiene una actividad silente. Es decir, porque he puesto ante el símil, igual que el deportista entrena y compite, el artista ensaya y actúa, ¿no? Y ese trabajo, por ser silente, pues no está reconocido y no está retribuido. Y conlleva el perjuicio, como comentaba antes, ¿claro? La pérdida de la ingresa y la necesidad de buscar un ingreso, porque si no, no puede vivir. Desde Unión Flamenca estamos planteando el que al igual que ya existe en otros países, esa actividad silente debe estar reconocida y debe estar retribuida. Planteamos básicamente dos sistemas de retribución, o dos sistemas uno que es una ayuda directa al flamenco neteada en aquellos ingresos que se acrediten, ahí entra mucho la intervención de la administración pública, que se acredita al año siguiente, es decir, si yo recibo una ayuda directa, pongamos de un salario mínimo interprofesional, y tú tienes una constancia como administración pública que has cotizado X y por lo tanto has cobrado tanto dinero, al año siguiente esa ayuda directa será neteada a lo que has ingresado. Por lo tanto, yo como flamenco, como artista, sé que cuanto menos voy a tener un salario mínimo interprofesional que le corresponde por ley a cualquier trabajador en mi actividad, lo que me procurará una estabilidad económica de tal manera que yo invierta en mi actividad, que es
ensayar y aportar cultura, calidad a la cultura. Por una parte. Por otra parte, hay un régimen que sería alternativo al anterior, que sería una mezcla entre el sistema francés y el PER agrario. Yo muchas veces comparo el régimen especial artista con el régimen especial agrario. Igual que un agricultor por 20 peonadas, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Por 20 peonadas cobra un paro. ¿Por qué no el trabajador flamenco, ¿no? Combinando al mismo tiempo con es demasiado técnico como para explicarlo ahora y aquí, pero bueno, al fin y al cabo es 36,55 euros, que es el salario mínimo interprofesional diario, aquí entra el sistema francés, que sería un número de días, ¿no? En concreto 273 días. ¿Por qué apostamos más por la ayuda directa? Pues porque en primer lugar acaba el desempleo en el flamenco, ¿no? Estamos todos contratados, ¿no? Redunda en una calidad evidente, ¿no? Y sobre todo crea otro estado, ¿no? en el artista, ¿no? Flamenco. Son una de las muchas medidas que llevamos. Bueno, yo creo que hemos estado una hora por seguirilla y llega la hora del cambio a cabales, ¿no? Si no, este recital no va a haber quién se lo fume. Todo tiene que tener una medida. Creo que hemos tocado muchos temas. Podríamos estar aquí 6 días porque a todos los que estamos aquí nos apasiona este mundillo, pero yo creo que se han quedado sobre la mesa los principales temas de debate, las principales reivindicaciones que estáis haciendo ahora en uno de los momentos más difíciles que el flamenco recuerda, por lo menos en su historia reciente, porque no habéis aparecido en ningún proceso de la desescalada ni en nada, ¿no? Estáis fuera de todos los procesos de desescalada, y ahí queda la voz no de ABC, sino de algunos de los mejores artistas flamencos contemporáneos, ¿no? Eva, Marina, Arcángel, Rocío Márquez, está aquí David Dorante apoyando también este momento, está Andrés Marín, Paco Jarana, tenemos un torero también que es Pedro Chicote, hay variedad. Y después de escuchar al maestro Paco Robles ponernos el alma en vilo, yo creo que la mejor manera de terminar recordando otra vez sus palabras y recurriendo a una letra por soleá, Luis, que escribió Augusto Ferrán y que a mí me vuelve loco, porque creo que lo resume todo en estos momentos, ¿no? Que dice, si caes y te levantas, antes de volver a andar, mira dónde te has caído y pon ahí una señal. Pues eso es lo que hemos intentado hacer hoy aquí, poner una señal donde nos hemos caído. Muchas gracias por todo y viva el flamenco. Una foto. Subir.